Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el análisis a fondo de la última consola de mano de la marca Anbernic, la Anbernic RG40XX-H. Y antes de hacer el unboxing, pues os comento las principales características. Estamos ante el último modelo de Anbernic RG40, pues nos indica el tamaño de la pantalla, es una pantalla de 4 pulgadas, XX es la gama y la H pues es que estamos ante una consola horizontal, como vemos en la imagen. Se trata de una consola bastante potente, con sistema operativo Linux, como he comentado ya, pantalla de 4 pulgadas, lleva el procesador H700, que es súper potente y que va a poder mover perfectamente todos los juegos que queramos dentro de ella, dentro de los emuladores que lleva incluidos, ¿no? Tiene sonido estéreo, alta fidelidad, pues es bastante completa, ¿no? Ya lo iremos viendo, ¿no? Así que bueno, vamos a proceder a la apertura y ver cómo es. Y comenzamos con un unboxing. Vamos a empezar pues con el manual de instrucciones, que es fundamental en este caso, sobre todo pues para que conozcamos todas las combinaciones de teclas, pues para poder entrar y salir de los juegos, etcétera, ¿no? Pues para poder utilizar a fondo la consola. Viene en dos idiomas, en chino y en inglés, así que bueno, nos tocará seguir las instrucciones en inglés. La parte importante es esta, las combinaciones de teclas. Además de las instrucciones, pues nos viene, aquí será el cable de carga USB tipo C, y ya por fin pues vamos a por la consola, que es lo que nos interesa. Viene muy bien protegida, como siempre, con esta marca, con Anbernic, y en este caso pues se trata del modelo de color azul. También está disponible en color gris, ¿no? Tipo Game Boy, pues yo la tenía ganas de probar en azul, más chula y un poco más diferente. Se trata además del modelo con 256 GB de almacenamiento, con lo cual pues podemos instalar pues un montonazo de juegos. Y bueno, vamos viendo la consola. Vemos en primer lugar su pantalla de 4 pulgadas, enorme, formato 4 tercios, ideal para juegos retro, ¿no? Son juegos que estaban hechos para la tele antes era 3/4. Vemos los botones, son de goma. Bien, funcionan bien. También muy cómoda el mando analógico, la palanca, que además es pulsable. Lo mismo con la derecha, M, y la cruceta, que se siente muy bien. Igualmente tiene gatillos que son de clic. Y aquí en la parte de arriba tenemos el botón de on-off, el volumen, menos más, un USB tipo C, la luz de LED, el reset y salida HDMI, genial para conectar a la televisión. Y como detalle vemos, que luego lo veremos en funcionamiento, que la zona de los analógicos pues tiene luz LED, con lo cual pues bueno, vamos a parecer una discoteca jugando. Aquí en la parte de abajo pues tenemos los dos altavoces, es estéreo la maquinita, genial. Tenemos un conector de mini jack para conectar auriculares, y aquí es donde tenemos los slots de expansión de memoria, que en este caso ya viene con dos, ¿no? Trae en este caso una tarjeta de 64 GB, que es donde va el sistema operativo, y en el otro slot pues viene una tarjeta de 256 GB que trae miles de juegos. Luego miro cuántos son, pero vamos, vendrán miles de juegos. De plástico, de buena calidad y tal, y forma curvada, que hace que sea bastante cómoda, ¿no? Bastante ergonómica de usar. Y si entramos a ver el funcionamiento de la consola, pues esta es la pantalla principal. Vemos cómo el primer menú es lo que llama salas de juego, que es donde podemos encontrar, seleccionamos la TF2, que es donde están los juegos, y aquí pues podemos seleccionar juegos de diferentes emuladores, pues vemos PSP, PS1, CPS1, CPS3,
pues de todo un poco, NES, GBA, Sega 32, o sea, de todo. Aquí cada uno pues funciona con su emulador. Si volvemos para atrás con la B, la siguiente opción del menú principal es el RetroArch, que sería pues jugar todos los juegos en lugar de con su emulador, pues con RetroArch, que probablemente pues funcione mejor, aunque no sé, no tiene por qué. Y aquí pues lo mismo, vienen los juegos clasificados por su tipo de consola. PSP, PlayStation, NDS, Nintendo 64, de todo, como vemos. Game Boy Advance, Game Boy, MAME, Sega 32, todo, todo, tenemos prácticamente de todo, ya instalado en la tarjeta de 256 GB. Siguiente menú, pues tenemos un centro de aplicaciones, en el cual hay aplicaciones que se pueden ejecutar dentro de la consola, pues tenemos para escuchar música, para ver vídeo, para leer ebooks, el gestor de archivos y más aplicaciones que vienen y configuraciones de expertos, ¿no? Se pueden configurar favoritos, pues para meter tus juegos favoritos, lo cual realmente es muy útil porque hay miles de juegos y es complicado de encontrarlos, así que una vez que encuentras el juego al que te gusta jugar, pues lo mejor es meterlo en favoritos, el historial de juegos y un buscador que viene muy bien porque ya, como comento, pues hay miles de juegos. Pues yo que sé, por ejemplo, vamos a meter Street Fighter. Pues ya aquí tenemos el montón de Street Fighters que tenemos para cada una de las ROMs, lo cual viene genial. En otras consolas que no tienen este buscador, pues te vuelves mico, ¿no? Para encontrar cualquier cosa. Y por último, pues tiene las configuraciones. Que se puede determinar cuándo se bloquea la pantalla, el nivel de retroiluminación, un test para comprobar que funcionan todos los botones, configuración del LED, que como vemos pues se va moviendo y tal, entonces se pueden configurar diferentes efectos, creo que son 8. Por ejemplo, vamos a ver, creo que aquí están, pues hay creo que son 9, ¿no? Pues se puede cambiar el estilo de las luces LED, pues lo que te guste más y tal, pero vamos, a mí la verdad es que tal como venía, pues me gusta bastante. Se pueden cambiar los estilos, como vemos. Vamos a volver al que tenía, que es el arco iris multicolor, que me gusta bastante. Cambiar la fecha y hora, cambiar el idioma, que lo he puesto en español. Configuración de RetroArch, que realmente veo que viene todo configurado, con lo cual pues eso te lo puedes ahorrar, salvo que tengas alguna cosa especial que quieras tocar, pero vamos, funciona bien así. Y la configuración de la red, se pueden cambiar los iconos, el fondo, que suene o no el botón, personalizar los botones, pues para algunas consolas pues que cambia el orden de las letras, pues para no liarte un poco, etcétera. Vemos que está pues muy completo.
Y llega el momento de las conclusiones. ¿Merece la pena comprar esta consola retro de la marca Anbernic, concretamente este modelo, el RG40XXH? Pues bueno, creo que si has visto la prueba que hemos hecho en diferentes plataformas de juego, pues verás que merece mucho, mucho la pena. Se trata de una consola que funciona muy bien, gracias a su buen procesador H700, muy buena pantalla IPS de 4 pulgadas, que vemos que tiene un brillo brutal, se puede jugar perfectamente con la luz del día, o sea, es ideal, perfecta la pantalla, es muy ergonómica, gracias a su diseño curvo, los botones funcionan muy bien, son muy sensibles. El sonido, pues os comento, suena muy bien. No he metido nada de sonido en el vídeo porque conozco a YouTube y enseguida me meten reclamaciones de derechos de autor, así que bueno, confiad en mí, el sonido es francamente bueno. Y en cuanto a precio, pues que hablamos de una consola cuyo precio, según donde lo compres, ya sea en España o ya sea en alguna tienda china, pues se va a mover entre los 65 o 70 euros el modelo más básico, el que viene sin juegos, hasta este modelo que hemos probado hoy, que es el de 256 gigas, que trae en la tarjeta nada más y nada menos que 16.000 juegos, pues que se mueve, pues también depende de la tienda, si lo compras en España o en alguna tienda china, pues entre los 85, 90 y los 120 euros, la he visto en algún sitio. O sea que francamente, si te gustan los juegos retro, pues es que este es un producto ideal. No te vas a cansar nunca porque hablamos de 16.000 juegos en todas las plataformas que te puedas imaginar. Ya sea PlayStation, Dreamcast, PSP, MAME, consolas recreativas, recreativas verticales, Game Boy Advance, etcétera, etcétera, etcétera. Todas, gracias a que tiene RetroArch. Y si ves que falta alguna, pues lo puedes instalar tú. Así que, bueno, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal, dejaremos ahí en la descripción del vídeo enlace de compra y cupón de descuento si conseguimos alguno. Y eso ha sido todo. Esperamos verte pronto de nuevo en el canal. ¡Hasta luego!